Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de estadística. El día de hoy vamos a hablar sobre las medidas de posición. ¿Qué son? Vamos a resolver ejercicios relacionados a este tema y también vamos a identificar cuáles son, ¿sí? Las medidas de posición son indicadores estadísticos de un conjunto de datos, ¿sí? Se utilizan tres medidas de posición: los cuartiles, los percentiles y los deciles. ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles tienen la función de dividir el conjunto de datos en cuatro partes. Vamos a imaginarnos una regla. Vamos a imaginarnos una regla que es nuestro conjunto de datos. Nuestro conjunto de datos. Entonces, vamos a decir que son cuartiles. Cuartiles. Entonces, los cuartiles dividen nuestro conjunto de datos en cuatro partes iguales. En cuatro partes iguales. Entonces, tenemos cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Entonces, como podemos identificar, tenemos aquí, vea, primera parte, que equivale a un 25%, ¿sí? Esta parte equivale al otro 25%, esta parte equivale al otro 25% y esta parte del cuartil 3 equivale al 25%. Que si sumamos todos esos 25% nos dan un 100%, que es el total del conjunto de datos. Entonces ya sabemos qué son los cuartiles, que dividen en cuatro partes el conjunto de datos. Los deciles tienen la misma función, dividir el conjunto de datos, pero esta vez en 10 partes iguales, ¿sí? En 10 partes iguales. Y los percentiles dividen el conjunto de datos en 100 partes iguales, ¿sí? De las tres medidas de posición, la que más se utilizan, la que más se utiliza es la de los cuartiles, la que divide en cuatro partes el conjunto de datos. Pero para eso también vamos a resolver un ejercicio, vamos a resolver ejercicios en donde vamos a aprender a hallar cuartiles, deciles y percentiles. Bien, entonces, vamos a aprender a hallar los cuartiles, deciles y percentiles para datos no agrupados. Aquí ya tenemos un conjunto, tenemos unos datos que están organizados en una tabla de frecuencia, ¿sí? Entonces, para resolver los cuartiles, debemos conocer antes de resolver los cuartiles qué significa cada variable de la fórmula, ¿sí? Entonces, decimos que K es igual a K sobre N sobre 4, ¿sí? ¿Qué significa la K? ¿Sí? ¿Qué significa la K? La K significa el cuartil que yo voy a hallar, o el percentil o el decil que yo voy a hallar, ¿sí? Representa el cuartil, percentil, representa el cuartil que se va a hallar, Y N representa el total de datos. Todo esto ustedes ya lo tienen en su guía. ¿Listo? Bien, entonces, vamos acá. Vamos a hallar un cuartil. Vamos a hallar el cuartil 2 de este conjunto de datos. Entonces, ¿qué yo digo? Yo digo Q2 es igual a 2, porque es el cuartil que yo voy a hallar, cuartil 2, N. N es el total de datos. ¿Y cuánto es el total de datos? Aquí, si sumamos todos estos datos, nos da 60 datos. Entonces, 60 por 60 sobre 4. ¿Sí? Aquí tenemos que resolver esta multiplicación. 2 por 60. 2 por 60 me da 120. 120 me da 120 y lo debo dividir en 4, ¿sí? Entonces esto me da 30. Chicos, aquí deben tener en cuenta algo de que este cuartil, este 30 no es el valor del cuartil 2, sino es la posición en donde está ubicado el cuartil 2. Esto es la posición donde está ubicado
está ubicado el cuartil. Todos los cuartiles, deciles o percentiles indican la posición en donde está ubicado el cuartil, el percentil o el decil. Entonces, vamos a buscar este 30 lo vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada, porque la frecuencia absoluta acumulada nos dice la posición en donde está cada valor. Entonces, el 30, ¿dónde está el 30? ¿El 30 se ve a simple vista? No, ¿cierto? Entonces, buscamos el número mayor a 30 que aparezca aquí en que aparezca en la frecuencia absoluta acumulada y la que esté más cerca. Entonces, aquí vemos que el 40, el número mayor más cerca al 30 es 40, es decir que el 30 está aquí, está escondidito, llamémoslo, que está como escondido aquí en el 40, entonces el valor que representa el cuartil número 2 es 15, ¿sí? Es decir, que el cuartil número 2 es igual a 15. Bien, ahora vamos a resolver otro ejemplo para que pronto nos quede un poco más claro sobre qué son los cuartiles o cómo hallar los cuartiles, percentiles y deciles. Si yo sé representar o manejar la fórmula de cuartiles, lo voy a hacer con la de deciles, lo voy a hacer con la de percentiles, porque como pueden observar, todas son iguales, lo único que cambia son los denominadores, ¿sí? Dependiendo de que se vaya a hallar, ¿sí? Bien, vamos a hallar el cuartil número 3, digamos. Cuartil número 3. Entonces, el cuartil número 3 escribo Q3. Entonces, 3 por N recordemos que es 60 sobre 4. Entonces, tenemos aquí 3 por 60. 3 por 60, esto me da 180 sobre 4. 180 sobre 4. Esto hacemos la división. 180 sobre 4. 4 por 4, 16. A 18, 2. Bajo el 0. 4 por 5, 20. A 20, 0. O sea que el cuartil 3 está ubicado en la posición 45. En la posición 45. Recordemos que esto es posición. Esto es la posición del cuartil. Esta es la posición del cuartil. Entonces, voy a buscar el 45. Siempre se busca en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Lo podemos ver a simple vista? No, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar en un numerito mayor al 45, ¿sí? El que esté más cerca, pero mayor, que aparezca en la tabla, ¿sí? ¿Cuál es el mayor y más cerca al 45? 50, ¿sí? Entonces, decimos que el 45 está aquí escondidito detrás del 50. Entonces, la posición del cuartil 45, o el valor del cuartil 3, perdón, es igual a 16. ¿Sí? O sea que el cuartil 3 equivale a 16. Y bien, chicos, con esto nosotros ya aprendimos a hallar los cuartiles.